noches. Nosotros somos la empresa ICAL y vamos a presentar nuestro trabajo, que consta en cómo hicimos la práctica de el llenado de una tabla de proyecciones. Nuestra empresa está integrada por los integrantes Flores Alcántara, Ángel Alonso, Luna Mendoza, Satiel Antonio, Noriega, Alvarado Abigail y Pichardo Méndez, Irving Yael. Bueno, antes de empezar, una pequeña introducción de nuestra práctica. En esta práctica, la empresa ICAL se dio la tarea de desarrollar una tabla de proyecciones para calcular la superficie del terreno previamente medido por Google Earth y exportado a AutoCAD. En esta práctica se mostrará cómo fue el llenado de esta tabla, empezando solo con los datos obtenidos de CivilCAD, que son las distancias entre puntos, ángulos internos, rumbos, azimut y coordenada. Sabiendo estos datos, se podrá llenar los datos de proyecciones que son senos, cosenos y así poder sacar la superficie mediante los productos obtenidos en la tabla. Para esta práctica, previamente los integrantes de la empresa ICAR realizaron varios ejercicios sobre la obtención del RAC y también se realizaron varios ejercicios sobre cómo llenar una tabla de proyecciones. Con estos conocimientos adquiridos en clase, la empresa ICAR pudo poner en práctica una tabla de proyecciones aplicada a su proyecto. Y bueno, los objetivos que tenemos que en esta práctica, la empresa ICAR pretende desarrollar las habilidades de sus integrantes para el desarrollo y llenado de una tabla de proyecciones para la obtención exacta de una superficie. Se pretende que la empresa ICAL siga desarrollando las habilidades ya previamente adquiridas como las del conocimiento de cómo calcular el RAC y ese conocimiento ya adquirido complementarlo con más conocimientos como son la habilidad de poder trabajar con ángulos internos y externos de una poligonal para obtener superficies de una poligonal. Bueno, y a continuación les van a seguir explicando el desarrollo. En este video les voy a enseñar cómo importar una poligonal desde Google Earth a AutoCAD. Para esto necesitamos tener previamente instalada en nuestra computadora la aplicación de CivilCAD. De CivilCAD nos vamos a venir a módulos, de módulos a interfaz con Google Earth y aquí nos pregunta que si queremos puntos, polígonos o imágenes. En este caso necesitamos polígonos, así que damos un clic en polígonos y después en importar de Google Earth. Le ponemos aceptar a este cuadro y de aquí nos pregunta que en dónde tenemos guardada nuestro polígono. Yo lo tengo guardado en recorridos visuales y mi polígono esta vez no tiene título, pero sabemos que es este. Le ponemos aceptar y le ponemos que sí. Y este es nuestro polígono que se importó desde Google Earth, pero a este le necesitamos hacer un cuadro de construcción. ¿Cómo se hace? Nuevamente venimos a CivilCAD, pero ahora en generar cuadros, cuadro de construcción. Nos pide que seleccionemos nuestro polígono. Yo en este caso le voy a dar en medio del polígono. Lo vamos a dejar en sentido horario porque sabemos que son ángulos exteriores y va en sentido horario. Le ponemos indicar vértice para saber cuál es nuestro primer vértice. Esta vez picaré en este punto. Le pondré OK y me pide en qué punto queremos nuestro cuadro de construcción. Yo lo quiero de este lado. Y se generó nuestro cuadro de construcción. Como podemos ver, aquí está toda la información de nuestro polígono. Y nuestra superficie nos dio un total de 149.502.01 metros cuadrados. Y así es como se genera un cuadro de construcción y se importa un polígono desde Google Earth. Este video es para hacer la comparación de cuánto nos dio la superficie en AutoCAD en ángulos interiores y en ángulos exteriores. En AutoCAD nos dio 149.502.01 metros cuadrados. En ángulos interiores nos dio 140.290.465 metros cuadrados. Y en ángulos exteriores nos dio un total de 140.290.465 metros cuadrados. Como podemos ver, tanto ángulos interiores como ángulos exteriores nos dio la misma superficie. El único que varió fue en AutoCAD. Para poder iniciar con el cálculo de superficie por medio de ángulos interiores, lo primero que debemos de hacer es calcular el RAC. En este caso, a partir del primer azimut deberemos de sumarle 180 y el ángulo interior del punto siguiente. En caso de que este azimut sea mayor a 360 grados, estos 360 grados se le restarán, y en el caso de que sea mayor a 720 grados, se le restarán los mismos 720 grados, para así obtener los azimuts siguientes y después transformarlos a rumbos. Una vez calculado el RAC,
Lo que sigue es obtener la función seno y coseno de los diferentes rumbos que nos hayan salido. En proyecciones sin compensar, lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud por la función correspondiente a nuestro rumbo. En el caso de estes y oestes, le toca la función seno y el coseno para nortes y para sures. Después se hace una suma de nuestros diferentes nortes y de nuestros diferentes sures, asimismo estes y oestes. En caso de no coincidir, al número mayor se le restará el número menor y se dividirá entre el número de rumbos que tengamos, para que en las proyecciones corregidas sumemos o restemos dependiendo. Si es mayor un rumbo, ahí le tendremos que restar, y si el rumbo es menor, se le tendrá que sumar. Después de las proyecciones corregidas siguen las coordenadas. En este caso nos darán las coordenadas iniciales o las proponemos nosotros. En el caso de las y les corresponde, si es norte se suma y si es sur se le resta. En el caso de las x, si es este se suma y si es oeste se resta. Para x n más 1 menos x n menos 1 es dependiendo del punto en el que nos encontremos. Se le sumará el x siguiente menos el x anterior. En el caso de los productos se multiplicará el xn más 1 menos xn menos 1 por las y dependiendo del signo lo tendremos que acomodar en nuestros productos. Se realiza una suma de positivos y una suma de negativos. Al número mayor que obtendremos se le restará el número menor y esto nos dará 2 veces la superficie. Esto quiere decir que es 2 veces nuestra superficie y se deberá de dividir entre 2. Por lo tanto, en este caso nos da 140.290.465. Para obtener los cálculos por ángulos exteriores, primero reordenamos los puntos de nuestra poligonal de forma horaria. Obtuvimos los ángulos exteriores restando 360 grados menos los ángulos interiores. Hicimos la sumatoria de los ángulos exteriores y nos dio un total de 1260 grados con 0 minutos. Para obtener la compensación, multiplicamos 180 grados por n, que es el número de puntos o lados de la poligonal, más 2, y nos dio un total de 1260 grados con 0 minutos, es decir, que no hubo ninguna compensación. Para la obtención del RAC, utilizamos los ángulos exteriores obtenidos y el primer azimut. Posteriormente, obtuvimos el seno y el coseno de cada rumbo. Para obtener las proyecciones sin compensar, multiplicamos la longitud por el seno si es este o este, dependiendo de la dirección de cada rumbo, y la longitud por coseno si es norte o sur. Sumamos cada columna y nos dimos cuenta que en el valor de norte y sur nos dio exactamente lo mismo, por lo tanto no hay ninguna corrección. Pero al realizar la sumatoria en este y oeste, nos dimos cuenta que hubo una diferencia de 0.04. Esa diferencia la dividimos entre el número de puntos de nuestra poligonal, para después, en el valor del este, como es menor, sumarle la corrección, pero en los valores de oeste, restarle la corrección, para después tener estos resultados y hacer la sumatoria de columnas nos den exactamente lo mismo. Norte y sur la copiamos ya que no hubo ninguna corrección. Para obtener las coordenadas X y Y, tuvimos como referencia 2 puntos, una coordenada. Para los valores de X se le suman o restan los valores de este y oeste, según sea el caso. Si es este, se le suma, pero si es oeste, se le resta. En el caso de las Y, es lo mismo, pero con norte y sur. Si el primer valor es norte, se le suma, y si es sur, se le resta, y así hasta obtener el primer valor en el último lugar. Para sacar los valores de x por n más 1 menos x por n menos 1,
Al valor en el que nos encontramos en cuestiones de X, se le resta el que sigue al que está antes, obteniendo y así consecutivamente en todos los valores. Al que sigue se le resta al que está anteriormente. Para obtener los productos, multiplicamos los valores de Y por los valores de X por N más 1 menos X por N menos 1. En caso de ser positivos, los ponemos en el lugar de los positivos. En caso de ser negativos, los ponemos en los negativos, pero como valor absoluto. Después realizamos la resta del mayor menos el menor. A ese valor lo dividimos entre 2 y nos da la superficie, que fue de 140.290.46 metros cuadrados. De diagonales. Primero dividimos la poligonal en varios triángulos, sacamos la superficie de cada una y por último las sumamos. Como conclusión de esta práctica, podemos decir que en esta práctica se aprendió a obtener la superficie de un terreno por el método de ángulos interiores y exteriores. En esta ocasión, nos tocó calcular la superficie del casco de Santo Tomás. Con la ayuda del cálculo del RAC a partir de los ángulos interiores y del rumbo, se obtuvieron los azimuts y también los rumbos, así como el azimut total. De igual manera, empleando el cálculo del RAC a partir de los ángulos exteriores, se pretende llegar al mismo resultado obtenido que con el método de ángulos interiores. Esta práctica nos sirve para analizar y distinguir entre rumbos y azimuts de una mejor forma. Nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento y aplicarlo en la vida real. En este caso fue calcular una superficie del casco de Santo Tomás a partir de los ángulos exteriores e interiores. Tanto con el método de ángulos interiores como del de exteriores, se logró llegar al mismo resultado de superficie, con lo cual podemos afirmar que nuestros cálculos estuvieron correctos. Para la comprobación de nuestra superficie de la poligonal cerrada, se utilizó el software de AutoCAD, en donde tuvimos un ligero margen de error debido a los decimales empleados en el método de ángulos interiores y exteriores. Otra forma de comprobación fue la del método de las diagonales, y de igual forma obtuvimos un resultado similar, que solo se veía diferenciado en algunas unidades por el uso de decimales. Este método es muy eficaz, ya que nos permite determinar un posible error en algún rumbo y o azimut, y de tal manera lograr el cierre total de nuestra poligonal, la cual será expresada como un alineamiento perimetral, y en algunas ocasiones tomará una forma geométrica conocida o regular, y en otras tomará una forma no geométrica o una forma irregular dependiendo del terreno. Y esto sería todo por parte de la empresa.